Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 3. Estamos en el módulo 5 de argumentación y, pues bueno, estamos en este caso abordando las actividades integradoras que corresponden con la unidad 3, argumentos y el proceso de investigación. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas. En este caso, pues bueno, es importante recordar estos elementos y reglas que ustedes han visto desde su módulo propedéutico de las reglas de comunicación virtual y que, pues bueno, son importantes precisamente para la interacción en la plataforma, ya sea de manera escrita o de manera oral. Saludarnos y presentarnos con nuestros compañeros, con nuestro asesor o nuestro tutor, saludar antes de iniciar una conversación, evitar comentarios y groserías, respetar la postura de los compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellos, escribir correctamente el nombre de la persona a quien nos vayamos a dirigir, ser claro y cortés al momento de una participación en los foros, evitar los errores ortográficos, no difundir información ajena a los temas del foro, no escribir solo con mayúsculas, no incluir imágenes en sus participaciones, ya que estas ocupan un gran espacio y dificulta la lectura de la información. Procurar no usar abreviaturas ni modismos, esto puede crear malos hábitos de escritura, y procurar ser breve y conciso. Cada que utilicemos nosotros alguna información que no sea nuestra, sino que la estemos tomando de alguna otra fuente de información, hacer uso del sistema de referencias para dar crédito a la fuente o a la persona que nos brinda determinada información. ¿Sale? Bien, pues bueno, el objetivo de esta sesión es revisar y comentar las actividades de la semana 3, reconocer investigaciones e iniciar una investigación. ¿Sale? Bueno, la actividad integradora 5, reconocer investigaciones. En ella realizarás una tabla de identificación de algunos elementos de la investigación. Para ello, debes descargar la plantilla Reconocer investigaciones. Revisa las digas indicadas en el documento y completa la tabla. La nomenclatura de la actividad, al momento de terminarla, deberás de guardar tu archivo comenzando con tus apellidos, después tu nombre y después las letras M, los números 05, S3 a actividad integradora 5. ¿Eh? Bien. Bueno, entonces, para esta actividad tú puedes recuperar los recursos, recuperar aprendizajes, conocimiento científico, la investigación científica, tipos de investigación, investigación documental, experimental y de campo, metodología de la investigación. ¿Sale? Bien, en esta actividad te van a solicitar que tú identifiques las disciplinas desde las cuales se abordan estas investigaciones, ¿sale? En ellas también es importante recuperar los argumentos entendidos como estructuras comunicativas que tienen premisas y conclusiones, recordando su función. Las premisas fundamentan lo que una conclusión establece o bien la conclusión deriva de las premisas. En cualquiera de los dos casos son relaciones intrínsecas que no debemos de pasar de lado, sobre todo porque un enunciado en sí mismo no es ni premisa ni conclusión. ¿Sale? Bueno, entonces, un poco para identificar estos elementos que tú vas a trabajar en esta actividad, es importante, pues bueno, identificar que este es el documento descargable que tú vas a tener ahí al momento de abrirlo. El modo de leer la tabla, pues bueno, nos dan en la primera columna tema, en las siguientes ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, el problema abordado, argumentos principales de la investigación, relevancia de la investigación en tu entorno y la fuente bibliográfica. ¿Sale? A ti ya te dan los elementos que tú tienes que ir llenando. En el caso del artículo 1, de Javier Ballesta, Josefina Lozano, María del Carmen Cerezo y Encarnación Soriano. Ellos son los autores de este artículo que trabaja temáticamente el Internet, redes sociales y adolescencia. Este documento tú lo vas a poder acceder a él precisamente descargando bueno, puedes darle clic en ahí al enlace que te aparece en la tabla
y te aparecerán precisamente este artículo. Los tres son artículos de investigación científica. Eso significa que son publicaciones dadas como el resultado de una investigación. Todos, te fijas, son amparados por alguna revista. En este caso, de la primera, podemos ver que la revista se llama Campo Abierto. La segunda revista se llama Revista de Investigación Educativa y la tercera revista se llama Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. La estructura de estos artículos es importante que la identifiques. Sin embargo, la actividad solamente que te pide que rescates algunos elementos, ¿sale? Las ciencias de las que se aborda, el problema que se aborda al interior del artículo, así como los argumentos principales de la investigación. Después, tú tendrás que reflexionar cómo cada uno de estos elementos que se han venido desarrollando puede impactar o tiene relevancia en tu entorno, ¿sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, identificar algunos elementos que se vienen dando aquí. Bueno, ya venimos viendo el título de la revista, el nombre de la revista, el nombre de los autores, el título del artículo, el resumen del artículo. Este es importante que lo leas, no porque aquí tengas que sacar la información, sino que nos permite entender la síntesis de todo lo que se hizo en esta investigación y elementos que nos permiten entender que este es un producto de una investigación, ya que nos menciona la metodología que se implementó, el objetivo que persiguió esta investigación, métodos, enfoques e instrumentos desde los cuales se realizó esta investigación y los resultados en ese sentido, pues, que se obtuvieron al implementar tanto el método como determinados instrumentos. Tenemos también en ese sentido que, pues bueno, esto es una estructura que podemos identificar dentro de la metodología de la investigación científica, así como su comunicación, ¿sale? Los siguientes elementos que tú vas a encontrar son elementos que podemos ir dando cuenta de que es importante identificar. Uno, la introducción, no solamente temática, sino el hecho de cómo los autores nos van introduciendo al tema a partir de la referencia a otras investigaciones. Si tú te das cuenta, esta forma de citación corresponde al APA, ¿sale? Y esta es una forma en la cual establece una serie de proposiciones o enunciados que se fundamentan en otras investigaciones, ¿sale? También hay otras fuentes como la Sociedad de la Información y ya algunos otros artículos científicos. La forma de interpretar estas referencias es que nos está diciendo que tenemos que ir a la bibliografía y buscar esa referencia, ¿sale? Por eso aquí la nota. O sea, esta es una referencia, aquí nos está diciendo que no está haciendo citas, sino está haciendo un resumen o paráfrasis de las ideas que vienen en estos autores, ¿sale? Y en el otro también retoma alguna de los datos que provienen de la Sociedad de la Información, por eso nos da el año y el título de ese informe. Posteriormente, pues si usted vas identificando, los investigadores tienen esta forma precisamente de referenciar. González Jiménez, 2013. Esto quiere decir que hay un texto donde aparecen estos dos autores en la bibliografía y este texto es del 2013. Y así sucesivamente. Bueno, lo importante al momento de dar lectura es precisamente que nosotros podamos ir identificando los elementos que nos solicitan, ¿sale? El planteamiento del problema, nos vamos a ir directamente a él, ahorita regresamos a las ciencias o disciplinas, lo vamos a identificar como aquello desde donde se está identificando la ausencia de conocimiento, así como la pregunta o las preguntas que se intentan responder con esta investigación. Y en ese sentido, entender que las investigaciones están en función de un determinado conocimiento que es necesario generar para responder las preguntas que dan cabida a esta investigación. Entonces, en ese sentido, el planteamiento del problema lo podemos identificar como la enunciación de aquella ausencia de conocimiento que los investigadores identifican, las contradicciones que se pueden encontrar al interior del tema, o bien cerrar ese problema con una pregunta de investigación, ¿sale? Bien, los autores continúan citando para fortalecer precisamente su identificación del problema. Ajá.
este hecho de que esté subrayando o haya marcado esto es para que tú vayas identificando las formas que en el ámbito de la investigación es importante rescatar, sobre todo porque tú en algún momento tendrás que hacer algo parecido, sobre todo en la actividad 6. No igual, pero sí para que tomes referencia o tengas una idea de lo que se trata el hecho de plantear una investigación. Más adelante, pues bueno, ya nos vienen elementos mucho más concretos. Por un lado, ya si te das cuenta, vuelve a retomar su pregunta en sentido contextual desde el ámbito de donde se quiere trabajar y abordar esta cuestión. Posteriormente nos enuncia elementos metodológicos que nos van a describir cómo se va a llevar a cabo esta investigación, así como los instrumentos que son requeridos para que se obtengan los datos e información. Nos plantea el objetivo, en este caso nos plantea dos. Hay que entender a los objetivos como acciones cognitivas, es decir, para responder las preguntas que se ha planteado anteriormente, los investigadores determinan acciones que tienen que llevar a cabo precisamente para responder las preguntas. ¿Sale? Bien, ya posteriormente nos hace la enunciación de cómo se llevó a cabo la metodología y los resultados que se obtuvieron de haber implementado metodología, técnicas e instrumentos. Y finalmente en el artículo nos aparecerá precisamente esto, discusiones y conclusiones. Este apartado no es una pelea, sino más bien refiere a que los resultados se van a confrontar con otras investigaciones referidas a asuntos o temáticas o preguntas similares, de tal manera que nos puedan decir cuáles son los hallazgos que se han tenido en esta investigación, si concuerdan con otras investigaciones o bien nos dan una nueva información respecto al tema que se ha abordado. En la parte final también es importante identificarla en el caso de lo que nos están solicitando, entender que aquí se nos van a poner las conclusiones, sin embargo, a lo largo del desarrollo de cada artículo nos van a ir dando las premisas. ¿Qué significa? Que cada elemento que nosotros tenemos aquí debemos de decir qué es lo que le permite al autor establecer las conclusiones que menciona. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante al momento de dar lectura a este tipo de documentos. ¿Sale? Bueno, y finalmente nos aparecen las referencias bibliográficas, que son todas esas que se habían mencionado anteriormente. El hecho de revisar las referencias bibliográficas nos permite entender no solamente el uso de las fuentes, sino también en ellas las disciplinas desde las cuales precisamente se están dando estos, digámoslo así, estos resultados que se plantean en las referencias bibliográficas. Podemos identificar que están las ciencias de la educación, metodología de la investigación, psicología, educación, ciberpsicología, estadística, etc. Entonces, si al interior de tu lectura no pudiste identificar las ciencias desde las que se está dando la generación o la propuesta de este conocimiento, podemos recurrir a la bibliografía para identificar de manera puntual desde dónde se está estableciendo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, esa es una serie de elementos que tú te vas a dar cuenta que comparten cada una de las investigaciones en el sentido de la estructura que permite entender no solamente cómo se comunica, sino también cómo se procede en la generación de conocimientos. ¿Sale? Entonces, igualmente encontramos el resumen. Igualmente, aquí nos vamos a encontrar el rescate de las investigaciones que se han hecho previamente a la temática, rescatando, como tú te darás cuenta, el autor de esa publicación y el año en que aparece. Otra vez, este sistema de citación nos dice que debemos de recurrir al listado de referencias bibliográficas para encontrar la ficha bibliográfica completa, ¿sale? Y lo mismo va a pasar a lo largo de todo el artículo. ¿Sale? Ya después comienza a hacer una descripción de los elementos o las variables que trata la investigación y hace uso de diagramas para clasificar y poder esquematizar para posteriormente problematizar. Igualmente, como te das cuenta, recupera la metodología, el objetivo que quiere alcanzar con esta investigación, cómo la diseñó,
tanto metodología y instrumentos, así como la descripción de la población o participantes a las cuales o desde donde se recogieron los datos. Tenemos el análisis, como en la otra, el análisis de los resultados y finalmente igual vamos a encontrar un apartado ya sea de discusión y de conclusiones que nos permite precisamente entender y confrontar cómo el autor con los resultados obtenidos cara a las otras investigaciones le permite establecer determinadas conclusiones, ¿sale? Y finalmente la bibliografía, ¿sale? Te darás cuenta que estas son las estructuras de estos documentos que nos refieren a cómo se realizó la investigación, pero también al interior cómo se argumenta una investigación, ¿sale? De tal manera que nosotros podamos ir identificando, no solamente en este módulo, sino cuando te encuentres con este tipo de textos. Estos textos son de comunicación científica y nos permiten precisamente entender que, pues bueno, hay una estructura a través de la cual se genera, se comunica el conocimiento científico, pero también a través de la cual se procedió para su generación, que es lo que conocemos precisamente como la metodología de la investigación científica. ¿Sale? Bueno, lo mismo que veíamos acá, nos aparece el nombre de la revista, el título de los artículos, bueno, en este caso del artículo, los nombres de los autores, el resumen o síntesis del artículo, lo mismo, hay una recuperación de información, de investigaciones que se han venido dando a lo largo, bueno, respecto al tema que se aborda en esta investigación. Posteriormente tenemos el hecho de cómo se recurrió para la obtención de datos, ¿sale? Instrumentos, los resultados que se obtuvieron, igual que en los otros, su análisis, y finalmente tenemos sus conclusiones. Y te darás cuenta que también aquí al final nos aparece la bibliografía. El hecho es que aquí podemos ir consultando cuáles fueron las fuentes que recurrieron los autores, y por el otro lado identificar también desde desde qué ciencias precisamente se establece el conocimiento que nos propone aquí. ¿Sale? Bien, esto de manera general, pues bueno, nos permite identificar la estructura de estos textos de comunicación científica. Entonces, lo que tú tienes que hacer es leer cada uno de los artículos, preguntarte en cada uno de ellos desde qué ciencias o disciplinas se abordan los temas, identificar los problemas abordados, ya sea lo que te comentaba, marcar precisamente las contradicciones, marcar precisamente la ausencia de conocimiento o las preguntas de investigación que se generan en cada investigación. Por eso vas a encontrar 3 filas, cada una correspondiente con uno de los artículos. Posteriormente tenemos los argumentos principales de la investigación. Aquí no se trata de describir o hacer tu propio resumen del artículo, sino identificar lo que se sostiene al interior del artículo a través precisamente de los resultados a los que se llegó y cuáles precisamente de esos resultados que se llegaron pueden ser establecidos en función o el fundamento que lo establecen los autores a lo largo de sus investigaciones. Y la parte aquí yo la dejo en blanco, no porque no me interese, sino porque las investigaciones repercuten de manera distinta en cada entorno, ya sea en mayor o menor medida, o bien nos identifiquemos en gran o menor medida. Entonces, pues bueno, aquí refiere a una reflexión respecto de tu propio entorno, de cómo de cada una de estas investigaciones puede precisamente apoyar o confrontar tu entorno. Bien. Bueno, entonces, otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta es ver la parte de la evaluación de esta actividad, sobre todo para que tú identifiques cuáles son los criterios que se tienen que cumplir y la calificación a la que se aspira en función del cumplimiento de las acciones solicitadas. Recuerda que cada rúbrica es el eje a través del cual se establece tu calificación de tus actividades y de tus aprendizajes. En ese sentido, pues bueno, identificar los criterios que se califican, en este caso son el cognitivo, te pide que para este criterio en tu actividad se dé cuenta
que de una vez analizados y leídos y analizados los 3 artículos, puedas identificar las diferentes disciplinas desde las que se aborda el tema, el problema que se aborda, los argumentos que se pueden inferir o extraer de cada una de las investigaciones y la relevancia con tu entorno. En el ámbito actitudinal se te va a calificar el hecho eficiente de la tecnología, el hecho que descargues el documento y lo puedas precisamente llenar con lo solicitado, así como utilizar el espacio que se te dé en la plataforma para que lo envíes de manera correcta y de acuerdo con la nomenclatura y el tiempo establecido. En el ámbito comunicativo, organizar la información de manera clara para que pueda ser leída y en este caso revisada por mi parte, por tu asesor virtual, atender las reglas de comunicación, en este caso las que tienen que ver con la sintaxis, la ortografía y el uso de los puntos y las comas. Y en el parte del pensamiento crítico, pues bueno, la actividad debe dar cuenta de que eres capaz de identificar las características del conocimiento científico a través de diferentes posturas de las ciencias, así como reconocer la importancia de la investigación para el desarrollo de tu entorno, así, y reconocer la investigación como una forma de comprender el problema y argumentar posturas. ¿Sale? Y además reflexionar sobre las diferentes disciplinas y al abordar de reflexionar sobre las diferentes disciplinas desde las que se puede abordar una investigación. ¿Sale? Bien, pues eso es lo que respecta a la actividad número 5. Pasemos ahora a la actividad número 6. Bueno, la actividad número 6 refiere a que tú, en este caso, dice, entregarás un documento de texto con elementos específicos que formen parte de una investigación. Para ello seleccionarás un tema de investigación. En este caso, se te sugiere, se te invita a que sea la legalización de las drogas. Puede ser otro tema venido o dado desde tu entorno. Plantearías tu problema de investigación respecto al tema que elegiste, justificarás al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación, argumentarás cuál es tu postura frente al problema que elegiste, indagarás en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste, formularás 2 objetivos con los cuales buscas tú alcanzar con tu investigación, deberás de generar una hipótesis y finalmente deberás de colocar las fuentes de consulta de acuerdo al sistema de citación de prepa en línea C. ¿Sale? Bien, si tú, bueno, puedes identificar este sistema de citación y nosotros ya lo hemos venido trabajando, de hecho la semana pasada nos detuvimos un poco en ello. Aquí te darás cuenta cómo está la estructura a través de las cuales se cita, por ejemplo, desde el sistema de este prepa en línea CEP, los artículos científicos, ¿sale? Es muy importante que pues ya los manuales lo que nos permiten es identificar estos esquemas a través de los cuales se llenan los datos de una ficha bibliográfica, ¿sale? Bien, en lo que respecta a la actividad número 6, pues de acuerdo a lo que nos solicitan, podemos identificar que uno, pues bueno, es opcional, pero yo te lo recomiendo, de que integres al inicio una carátula donde integres tus datos de estudiante, el módulo que cursas, al asesor virtual que tienes en este momento asignado y la fecha de entrega. Bueno, se te sugiere que puede ser la legalización de las drogas, pero puedes utilizar tú algún otro recurso, perdón, puedes recurrir a otro tema en el cual puedas investigar. Yo te recomiendo que puedas precisamente ser mucho, puedas delimitar tu tema, cual que sea ¿sale? Delimitar significa, por ejemplo, si nosotros estamos investigando, si te llamó la atención el hecho de continuar con la legalización de las drogas, sería importante que tú, pues bueno, lo manejaras en algún aspecto contextual, por ejemplo, México. Y si lo vas a abordar desde algunas disciplinas, en este caso nos van a solicitar 3 disciplinas, las cuales pueden ser de diversa índole, pero aquí, pues bueno, puede ser la legalización de las drogas, por ejemplo, vista desde la economía y el derecho. O bien la legalización de las drogas desde la economía, el derecho y la sociedad o la sociología. Bien, en ese sentido, pues bueno, otro elemento importante
¿sale? Es el planteamiento del problema. Recordar que el planteamiento del problema es un reto cognitivo, ¿sale? Por medio de argumentos, el investigador construye afirmaciones válidas, reconocidas por los lectores y demás especialistas. Tiene que ver con las interrogantes del propio investigador respecto a las relaciones de los componentes teóricos, metodológicos y técnicos del objeto de estudio. Por ejemplo, aquí nos dicen que si tú eliges un determinado tema, en el caso de acá, nos dice la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, cuál sería precisamente el planteamiento del problema. El problema nos dice, se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es importante en la formación de los adultos en México. Si tú te fijas, lo que está buscando aquí es el conocimiento de las razones por las cuales es importante este tipo de educación y lo puedes cerrar o redondear este planteamiento del problema a través de una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? Recuerda que para este tema tú puedes mencionar precisamente las contradicciones que encuentras en tu tema, ya siendo de manera delimitada, la ausencia de conocimiento y en este caso, pues bueno, la pregunta de investigación. ¿Vale? Bien, después nos pide que nos justifiques al menos en 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. En este caso, tú te debes de plantear precisamente como un investigador, lo cual significa que si bien vas a revisar algunas fuentes de información, lo que debes de visualizar es que esto apenas es un bosquejo, un boceto de lo que va a ser precisamente tu proyecto. No es ya el culmen de una investigación, sino, digámoslo de esta manera, si te fueran a pagar por hacer esta investigación, cuáles son los beneficios que te ofrece o ofrecería que alguien dijera hay que darle los recursos a esta persona porque su investigación nos ofrecerá. ¿Sale? En el caso de la justificación, es esos beneficios, o ya sea en el ámbito del conocimiento, o sea, pueden ayudar, su conocimiento nos puede ayudar precisamente a resolver un problema social, un problema económico, un problema del ámbito de la vida social, etcétera. Entonces, en este apartado, el justificar significa dar las razones a nuestro lector o a una persona que nos vaya a leer de por qué se debe realizar esta investigación. No es tanto porque tú la realizaste, que es válido, sino en un sentido un poco más intersubjetivo, es decir, que otras personas puedan también estar de acuerdo en que esta investigación se deba de llevar a cabo. No es necesario que estén de acuerdo contigo, sin embargo, tú debes ser capaz de redactar esta posible forma a través de la cual otras personas reconozcan que esta investigación debe de llevarse a cabo. ¿Sale? Bien, después nos pide, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste y en este caso, pues es importante que tú te manifiestes a favor o en contra. Como tú lo sabes, no se trata solamente de la legalización de las drogas, puede ser algún otro tema, ya sea precisamente pues algún tema con respecto a tu contexto, puede ser la basura, puede ser la delincuencia, puede ser la violencia, puede ser, cada uno tendrá una situación de la cual pueda ser investigada, ¿no? Puede ser la escasez de agua, puede ser algún problema que estés aconteciendo en tu entorno. De tal manera que tú digas cuál es tu postura al respecto. Recuerda que no se trata solamente de decir estoy a favor o estoy en contra, sino lo importante de este tipo de planteamientos es que tú puedas decir cuáles son las razones que tienes, ya sea para estar a favor, ya sea para estar en contra o para no tener ni una postura ni a favor ni en contra. En cualquiera de los 3 casos debes establecer cuáles son tus fundamentos. ¿Sale? Bien, él indaga en Internet tres diferentes disciplinas o técnicas de investigación que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Los que yo te pongo aquí son solamente ejemplos. Pueden ser precisamente las ciencias de la salud respecto al tema del consumo de las drogas, puede ser desde la sociología o el ámbito del estudio de los efectos o que tiene el consumo de drogas en la sociedad mexicana o en la sociedad latinoamericana o en tu contexto en específico.
¿sale? Y en el ámbito del derecho no se trata solamente de las leyes, el derecho también es una ciencia, no solamente porque crea leyes, sino porque la ley es un fenómeno social que obedece a precisamente a establecer reglas, leyes, códigos para el comportamiento de los individuos. Estas leyes cambian o se crean precisamente ante necesidades sociales que los individuos o los miembros de una sociedad necesitan para regular determinadas conductas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tú refieras, no tienen que ser de estas, sino entender que las ciencias, bueno, en el caso del derecho, no se encarga solamente de estudiar las leyes, sino también de estudiar por qué se crean esas leyes, para qué se crean, cuándo se cambian, etc. ¿Sale? Bien, posteriormente debes de formular dos objetivos. El hecho de entender la redacción de un objetivo es mencionar la acción, ¿sale? Que se quiere alcanzar al tú realizar tu investigación. Si tú te das cuenta, una vez que tú tienes claro el problema desde el cual quieres plantear tu investigación, nos permite también entender en un segundo momento cuál es precisamente es la acción que debes de llevar a cabo para dar respuesta o dar solución al problema que has planteado. En este caso, supongamos un ejemplo de un objetivo sería conocer los factores contaminantes del agua del río de Querétaro, diseñar una estrategia para evitar la contaminación del agua del río Querétaro. En ese sentido, yo solamente te pongo aquí un ejemplo de lo que puede ser un objetivo de investigación. Sobre todo, uno, pues el verbo en infinitivo, eso sí quiere decir sin conjugar, ¿sale? ¿Qué quieres en este caso conocer? Es la acción. ¿Sobre qué recaerá la acción? Conocer los factores contaminantes del río del agua de Querétaro, ¿sale? Lo otro, ¿qué quieres hacer? Diseñar, ¿sale? ¿Para qué? Para una estrategia que evite la contaminación del agua del río en Querétaro. Entonces, si tú te fijas, los objetivos buscan precisamente eso, o sea, la respuesta que yo quiero dar a través de mi investigación, a mi problema o pregunta de investigación, me guiarán precisamente hasta dónde o qué alcance tiene, en este caso, la información que yo quiera buscar y quiera precisamente establecer con mi investigación. ¿Sale? El caso de las hipótesis, hay varias formas de entenderlo, pero la forma más sencilla de entender una hipótesis es a través de entender que la hipótesis es cuando tú tienes un conocimiento de las diferentes disciplinas, tú arrojes una posible respuesta al problema de investigación que te has planteado. Eso significa que vas a llevar a cabo una investigación a futuro. No, es hipotético, es decir, es simplemente como una cuestión de ejercicio. Se te está pidiendo que te imagines, esto es solamente un boceto, pero si llevaras a cabo esta investigación, cuál crees que sería la respuesta que te saldría al final? ¿Cuál crees que precisamente sería la respuesta que te arroje como solución al problema que te has planteado? Entonces, una hipótesis en ese sentido puede ser entendido como un enunciado que dé respuesta a la pregunta de investigación. ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, en la parte de los recursos te aparece que tú tienes la oportunidad no solamente de tener un tema, sino la hipótesis sería, recuerda que la pregunta era, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de adultos en México? Y hipotéticamente, ¿cuál sería la respuesta? La educación a distancia es importante en la formación escolar de adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, accesos y colegiaturas. Si te fijas, ahí ya hay una respuesta a esa pregunta que se generó. Entonces, más o menos bajo ese sentido, pues bueno, puedes entender cómo se establece estas hipótesis. ¿Sale? Bien, bueno, dentro de la actividad también se te pide, pues bueno, una vez que ya realizaste todos los elementos solicitados, que integres tus referencias bibliográficas, ¿sale? Recuerda que, bueno, en este caso lo hemos abordado ya en los espacios de aprendizaje de la semana 2. Sin embargo, si no te ha quedado claro o algo se te dificulta, recuerda que poner el link es incorrecto.
Este es uno de los aspectos que recurrentemente, por no tener claro tal vez cómo se realiza una una referencia bibliográfica, no lo hacemos y simplemente ponemos el link. Sin embargo, cuando nosotros, aunque recuperemos información de la red, no significa que porque tú lo pongas ahí, yo pueda acceder de manera inmediata a ese link. Puede que el link haya caducado, puede que la información ya no se encuentre o haya sido puesta en otro sitio. Pero, pues, si tú le pones los otros datos que nos solicita, quién realizó esa información, en qué año fue publicada, cómo se titula el título de ese texto, de ese artículo, de ese libro que tú consultaste, en dónde se publicó y quién se encargó de editar esa información, nos permitiría precisamente a cualquiera que quisiera consultar tus referencias, si ya no está ese link, que fue el donde tú lo consultaste, nos permitiría posteriormente acceder a esa información. Entonces, esa es la importancia de las referencias. No es solamente que des cuenta de que tú investigaste y revisaste ciertas fuentes de información, sino que también la persona a la cual acceda a tu información pueda revisar en el momento en que ella acceda a esta investigación, que pueda revisar esta información para verificar, uno, cómo recuperaste la información, para verificar si él quiere profundizar información de alguna fuente, etcétera. Son elementos que le permiten a cualquier lector establecer precisamente este tipo de, a través de eso, al establecer esta referencia, permite que cualquier lector revise cuál fue la información que tú revisaste. ¿Sale? Bien, recuerda que al momento de buscar información, sí, en Internet está Google como el buscador que tenemos de manera más inmediata, pero pues también tenemos algunos otros metabuscadores. Dentro de Google, recuerda que tenemos a Google Escolar. En ese sentido, pues bueno, ¿por qué Google Académico o Google Escolar? Pues porque es una plataforma que en automático nos vincula con otros repositorios o repositorios de revistas de investigación, y él precisamente en este recurso nos engancha o nos vincula con ya artículos que estén relacionados con el tema que nosotros queremos. En ese sentido, pues bueno, Google Académico nos permite hacer eso. Supongamos, ya hemos visto la cuestión de utilizar estas palabras. Recuerda que si bien te están pidiendo o te recomiendan que sea sobre la legalización de las drogas, tú lo puedes adecuar a una inquietud personal o una inquietud que debida o dada desde tu contexto. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tú puedes ir dándole más palabras o otras palabras o viendo precisamente desde qué disciplinas puede ser trabajada, ¿sale? Puede ser trabajada desde la estadística, puede ser trabajada desde la sociología, como su aspecto social, desde el aspecto psicológico, etcétera, ¿sale? Y cuando te dicen que puede ser de los métodos y técnicas, tú puedes buscar así, un poco para saber, no para que copies, para que tú identifiques precisamente cuál es, por ejemplo, técnicas y métodos para la investigación de la legalización de las drogas. Y eso permite tener, pues bueno, también un conocimiento al respecto de esto, es decir, cuáles técnicas o recursos metodológicos se han utilizado para que tú puedas, si es que desde ese rubro, desde esa guía, quisieras tú establecer algún tipo precisamente de conocimiento, pues lo puedas hacer, ¿sale? Entonces, lo que veíamos en la clase, en la sesión pasada de nuestro espacio abierto para el aprendizaje, es que es muy importante que tú leas primero la información, ¿sale? Muchos de esta información nos aparece, como te decía, el resumen. Ya después tú puedes acceder a estos documentos a los cuales tienes que
de haber revisado estas pequeños como pistas, indicadores de que tienen palabras que están relacionadas con los temas de tu interés, dedicarte a la lectura para que puedas precisamente analizarla y finalmente, después de haberla hecho el análisis, puedas precisamente recuperar esa información a través de tus fichas, ya sea ficha de resumen, ficha de paráfrasis, ficha de cita literal, etcétera. Todas ellas te permiten precisamente digerir la información que viene en cada una de estas fuentes, o yo te recomendaba hacer una ficha un poco más integrada o compleja, en la medida en que al momento de recuperar la información en un solo documento, puedas ir estableciendo si es cita, si es resumen, si es síntesis, si es comentario, etcétera. Entonces, aquí lo importante, el siguiente paso después de haber recuperado la información es leerla, analizarla y después esa información pasarla a una ficha para que tú puedas utilizarla, que esa es una de las técnicas precisamente dentro de la investigación documental. Si tú te das cuenta, al momento de que nosotros nos encontramos con estos documentos, la forma a través de los cuales los investigadores han recurrido en este caso a generar este tipo de documentos obedece a la misma lógica, ¿no? A la misma lógica de que debes establecer precisamente un problema, debes establecer un problema de investigación, pregunta de investigación, una metodología, ¿sale? En la cual incluye técnicas e instrumentos y finalmente cuáles fueron tu marco referencial bibliográfico, qué fuentes has revisado tú. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, te das cuenta que esto tiene una lógica o responde a un modo o una forma precisamente a través de la cual se genera el conocimiento en el ámbito de la ciencia y también, pues bueno, en este caso, se comunica, ¿sale? Bien, dentro de lo que podemos identificar también aquí, pues son el modo a través del cual se te va a calificar esta actividad. Es muy importante que tú, pues bueno, hagas lectura de la rúbrica para la actividad 6, la cual se titula iniciar una investigación. Pues bueno, ¿qué se te va a calificar en tu actividad? Uno, que seas capaz de seleccionar un tema y hacer el planteamiento del problema, de manera clara. Después realizar una justificación de al menos de 6 líneas. Recuerda que la justificación tiene que ver con la capacidad de comunicar a otras personas de manera escrita, en este caso, por qué debe de llevarse a cabo esta investigación. Después, realizar una argumentación sobre la postura que tienes ante el tema, no solamente si estás a favor o en contra del tema que hayas elegido, sino cuál es la razón que te permite establecer esa postura. Dar cuenta de que has investigado al menos en Internet desde 3 disciplinas o enfoques técnicos o metodológicos, el abordaje de tu tema, formular 2 objetivos y colocarlas, tus 2 objetivos y una hipótesis. Recuerda que la hipótesis responde a la pregunta o problema de investigación. Y finalmente colocar las fuentes de consulta en Prepa en línea CEP. Recuerda que si tú no tienes acceso al manual, lo puedes encontrar en la red, simplemente estableciéndolo desde el buscador de Google, manual de citas de Prepa en línea CEP, y te va a aparecer el PDF, ¿sale? Ahí está, no hay ningún asunto que tú debas de, pues bueno, decir que no, como de obstáculo para que tú puedas conocer cuál es la forma de establecer una referencia bibliográfica. ¿Sale? Si tienes dudas, puedes revisar los espacios de aprendizajes anteriores a la semana. Bien, en ese sentido, pues bueno, ya después, en el ámbito actitudinal, el hecho del uso eficiente de la tecnología, atender la totalidad de las instrucciones, utilizar correctamente el espacio para subirlo a la plataforma en tiempo y con la nomenclatura solicitada. El hecho de que tú manejes correctamente el lenguaje escrito y seguir las reglas de etiqueta. Y finalmente, realizar la búsqueda de una información confiable, que des cuenta de desarrollar elementos de una investigación de forma organizada y fundamentada, que des cuenta de proponer una hipótesis a partir de un problema de investigación y que des cuenta de que eres capaz de analizar alternativas para abordar un problema de investigación. ¿Sí?
Bien, entonces estos son los rubros que se calificarán en esta actividad. ¿Vale? Bien, en cualquiera de los dos casos, si tú te das cuenta, son dos niveles que se están trabajando. Uno, la actividad número 5, tiene que ver con el hecho de que tú leas y te familiarices con documentos de investigación, ¿sale? Que en este caso son artículos de investigación científica, en los cuales, pues bueno, después de leerlos, serás capaz de identificar desde qué disciplinas se abordan las temáticas, cuáles son los problemas que se abordan desde esas temáticas, qué se argumenta dentro de ellas a nivel de conclusiones, qué conclusiones se permiten establecer desde, recuerda que para saber cuál es la base de una conclusión, nos preguntamos en qué se afirma o en qué se sustenta o cómo se fundamenta lo que establece y la relación que estableces con tu entorno, ¿sale? Y para la otra actividad, recupera precisamente, pues bueno, tú puede ser el tema de las drogas o el otro tema, el hecho de plantear un problema, ya sea, como ya lo hemos dicho, una contradicción que tú veas, una ausencia de conocimiento que detectes, o bien de redondear estos dos aspectos desde una pregunta de investigación. Decir por qué la justificación, por qué sería importante llevar a cabo esta investigación, argumentar cuál es tu postura, diciendo las razones que te permiten establecerla, decir cuáles las diferentes disciplinas o técnicas de investigación que elegiste para trabajar este tema, los objetivos que intentarías alcanzar con esta investigación y generar una hipótesis, ¿sale? Recuerda que la hipótesis es una respuesta al problema o pregunta de investigación. Y finalmente, integrar tus referencias bibliográficas a través del sistema de referencias de Prepa en línea C. ¿Vale? Bien, pues bueno, quedo atento a cualquiera de tus, a cualquier pregunta que tengas. Recuerda que tenemos la mensajería de la plataforma, tenemos también el correo electrónico o el foro aprendiendo para que tú hagas uso de sus espacios y puedas manifestar las dudas o preguntas que tengas respecto a la realización de tus actividades. ¿Sale? Bien, pues bueno, quedo atento a tus comentarios. Nos vemos el viernes. Cuídense mucho.